Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los calambres musculares y el deseo de comer azúcar. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de la relación que existe entre esos calambres musculares fuertísimos que dan especialmente de noche y ese deseo incesante de comer dulce, azúcar, chocolates, ese tipo de cosas, que especialmente ataca más fuertecito de noche que de día, ¿no? Antes de pasar a la pizarra para explicarle este tema sobre la importancia del potasio para efectos de los calambres musculares, el deseo de comer azúcar y demás, quiero enseñarles, por ejemplo, un frasco de potasio. Por ejemplo, nosotros usamos un potasio, en el mercado se consiguen distintos tipos de potasio, de hecho hay 8 tipos de potasio que existen, ¿no? Está gluconato de potasio, cloruro de potasio, 20, no son 20, son como 8, ¿no? Nosotros usamos uno que se llama citrato de potasio. La razón por la cual usamos el citrato de potasio es porque se descubrió que es mucho más absorbible que todas las otras formas. Es la forma natural, más natural del cuerpo. Y el cuerpo, cuando algo es natural, lo utiliza rápidamente, entonces no hay desperdicio, además se usa menos cantidad. De todas maneras, voy a pasar un momento a la pizarra para explicarle el tema de qué tiene que ver la deficiencia de potasio con los calambres musculares y con el deseo de comer azúcar. Voy a la pizarra. Fíjense. En unos episodios anteriores estaba hablando de la importancia del potasio, pero hoy quiero enfocar el tema de cómo eso afecta el metabolismo. Metabolismo. Todo lo que hablamos en este canal, Metabolismo TV, tiene que ver con el metabolismo. El metabolismo tiene que ver con una conversión. Por ejemplo, nosotros comemos un alimento que puede ser carbohidrato, proteína, grasa, comemos un alimento y ese alimento entra y pasa por una conversión. Y en esa conversión, ese alimento se convierte en energía. Esa conversión que pasa, que convierte el alimento en energía, eso es lo que se llama metabolismo. Así que cuando estamos hablando de metabolismo, estamos hablando de esa conversión que pasa de alimento a energía. A energía para movimiento, energía para quemar la grasa, energía para hacer ejercicio, energía para vivir la vida. Cuando una persona dice tengo un metabolismo lento, lo que está diciendo es que esta conversión, que es como si fuera el motor, está dañada. Eso es un metabolismo lento. Esas personas que engordan hasta de mirar la comida, pues tienen un metabolismo afectado, tienen un metabolismo lento. Ahora, una de las cosas que hemos aprendido en la práctica es que muchas de las personas que llegan a los centros Natural Slim, ya sea en Puerto Rico, en Estados Unidos, o los Relax Slim en Estados Unidos, o a Natural Slim en México, próximamente estaremos abriendo en Costa Rica, en Colombia, en Panamá. Pero esas personas que llegan, muchos de ellos se quejan de calambres. Calambres musculares, sobre todo en las piernas. Muchos se quejan de calambre. Es un calambre que da principalmente por la noche. Y es un calambre que puede ser incapacitante. O sea, cuando uno da un calambre tan y tan fuerte que uno no puede poner ni el pie en el piso. Y hay personas que padecen mucho de calambre. Entre las personas que visitan a Natural Slim, que son personas que tienen problemas de metabolismo, que tienen obesidad, que tienen diabetes descontrolada, ese tipo de situación, pues padecen mucho de calambre. Ahora, de lo otro que se quejan también es de mucho ansiedad, de mucho deseo por dulces, por azúcar. Esto es bien común. En episodios anteriores de Metabolismo TV he estado explicando cómo romper una adicción. Hay un capítulo en el libro El Poder del Metabolismo que se llama Rompiendo el Vicio, que es eso mismo, le explica cómo romper una adicción, que le explica la dieta que usted haría por 48 horas, por 2 días para usted romper una adicción. Ahora lo que quiero enfocarle es que estas dos cosas, los calambres y el deseo por los dulces, las dos están bien relacionadas. Y les voy a explicar por qué están relacionadas. Fíjense. Dentro de las células del cuerpo, lo que contienen mucho es potasio. Voy a poner aquí el símbolo de potasio, que es la K. El 98% de todo el potasio del cuerpo está dentro de las células. Fuera de las células, lo que hay es mucha sal, sodio. El potasio es un mineral que es un mineral bien eléctrico. Es el mineral que permite que haya conducción eléctrica a través de los nervios, ¿no? O sea que cuando una persona, por ejemplo, empieza a estar bajito de potasio en su cuerpo, deficiente, con insuficiencia de potasio,
la conducción eléctrica de los nervios, que es lo que controla las contracciones musculares y demás. O sea, usted no puede mover un músculo si antes no envía un impulso por los nervios que dice, músculo, muévete, y ese músculo se mueve. Pero hay una corriente que pasó por ahí, que empezó por su pensamiento, que logró que ese músculo se moviera. ¿Qué pasa? El potasio es el mineral que controla la conducción, la habilidad de esos electrones, de esa corriente de pasar por los nervios, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando una persona se pone deficiente de potasio, pues se pone deficiente de potasio principalmente porque no come suficiente vegetales, ensalada, aguacate. ¿Cuáles son los alimentos que más potasio tienen? Pues son sobre todo los vegetales, la ensalada verde, las verduras, como le llaman en México. Hay, pues por supuesto, pescado, que es más alto en potasio, como decir la tuna, el salmón. Pero el potasio pertenece mucho más al reino vegetal que al reino animal. Sí, se sabe que el cerdo, la carne de cerdo, tiene más potasio que la carne de res. Pero en realidad, si usted quisiera potasio en cantidades para cubrir una deficiencia, tendría que comer más vegetales, más ensalada, más aguacate, más de las cosas que tienen mucho potasio, ¿no? Porque está más concentrado en el reino vegetal que en el reino animal. El reino animal, como decir las reses, el pollo y demás, lo que tiene es mucho calcio y menos potasio y menos magnesio. Pero en el reino vegetal, en las plantas, en los bosques, lo que hay es mucho potasio y mucho magnesio, es al revés. Entonces, básicamente se complementan. Entonces, cuando un cuerpo está deficiente de potasio, pues se afecta a la conducción nerviosa. Cuando se afecta a la conducción nerviosa, si ese cuerpo está bajo de potasio, va a tratar de controlar los músculos. Pero al no haber conducción nerviosa correcta, muchas veces el músculo recibe un impulso para contraerse. Y cuando ese impulso no tiene el suficiente potasio para sacar, el potasio se utiliza para sacar la sal hacia afuera y destrancar las células musculares. Cuando está bajito de potasio, la persona no puede relajar el músculo. Cuando usted toma potasio, por ejemplo, usted toma potasio y lo primero que su cuerpo hace es que orina la sal. O sea que usted toma potasio y como el potasio es el enemigo de la sal, son como Dios y el diablo, usted toma potasio y su cuerpo orina la sal. Usted toma potasio y su cuerpo orina la sal. Usted no toma potasio o no consume nada con potasio y su cuerpo acumula la sal. Por ejemplo, las señoras que se encuentran con los pies hinchados o cuando le viene la menstruación que se llenan de agua, lo que el cuerpo está pidiendo más que nada es potasio. Si están deficientes de potasio, el cuerpo lo que hace es que retiene la sal. Todas esas personas que tienen alta presión pues tienen falta de potasio. Ahora, si usted quiere ver un milagro, al usted tomar potasio, desaparecen los calambres y desaparece también el deseo de comer azúcar. Y eso pasa porque el cuerpo necesita el potasio para consumir el azúcar de la sangre. Pero eso se lo explico en un próximo episodio. Y esto se lo comunico porque la verdad siempre triunfa.